Ok. Entonces, a esta reacción anterior se le conoce como hidrólisis. ¿Qué quiere decir hidrólisis? Literalmente significa la división del agua. Como ven aquí, el agua está actuando como un ácido débil, cediendo un protón al ion acetato, que es proveniente de una sal, en este caso el acetato de sodio, solo que no lo dibujamos como acetato de sodio, aquí faltaría el sodio, sino como en forma aniónica, para mejor comprensión. Da como resultado la formación del ácido acético más un ion hidróxido. Como resultado de este proceso, esta solución de acetato de sodio en agua es básica. ¿Por qué es básica? Debido a que la reacción de esta sal con el agua produce un exceso de iones OH. Este ion OH liberado anterior se agrega al agua pura. ¿Ya? ¿De qué forma? Por ejemplo, si consideramos, acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, el caso ya, vemos por ejemplo aquí la reacción de esta base con el agua, nos da la formación del ácido más ion hidróxido, lo que conocemos como hidrólisis, que no es más que la división del agua, ¿sí? Si vemos el equilibrio, este OH se agrega al agua, como lo vemos aquí, da por ende la formación de agua, reacciona a su vez con el ácido fórmico para formar ion hidrónio más el anión acetato, o sea, la regeneración nuevamente de esa base, ¿cierto? Entonces, por tal motivo, si vemos aquí las constantes, tanto, bueno, aquí la constante básica y la constante de acidez, están relacionadas entre sí. ¿De qué forma? Si observamos la suma de estas dos, por ejemplo, de estos dos equilibrios, nos da como resultado la ionización, la autoionización del agua, que la habíamos discutido previamente. Esto no es más que la suma de dos ecuaciones matemáticas en las cuales el ácido acético con ácido acético del otro lado de la igualdad se cancelan, el ion acetato con el ion acetato de ambos lados de la igualdad se cancelan y por ende nos quedan dos moléculas de agua, producen equilibrio ion hidrónio más ion hidróxido. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos quiere decir que el producto de la disociación del agua es igual. Esta relación nos dice que el producto de disociación del agua es igual a la constante, el producto de la constante de la acidez por la constante de la base. Esto, bueno, se los puedo explicar matemáticamente de dónde proviene, lo que hay que hacer en este caso es despejar, por ejemplo, si sabemos, voy a tomarme un momento este espacio para explicarle de dónde sale esta relación, porque están relacionadas tanto la constante de acidez con la constante de la base en un sistema en equilibrio. Bueno, un momento. Voy a borrar acá lo que teníamos anteriormente. Tenemos el producto de la autoionización del agua, como habíamos discutido anteriormente, era igual a que la constante del agua era igual al producto de la concentración de ion hidrónio por la concentración de OH, ¿cierto? La ácido más base. Ahora, de las ecuaciones anteriores, sabemos que la constante de acidez no es igual a la concentración de ion hidrónio por la concentración del ion acetato sobre
la concentración del ácido acético. Correcto. Ahora, en el caso de, entonces, si despejamos la concentración de ion hidronio de esta ecuación, nos queda que el ion hidronio es igual a la constante de la acidez por la concentración de ácido acético. Un momento, déjenme organizar esto bien porque discúlpenme si tengo mala. Lo que pasa es que es un tablero pequeñito y me cuesta un poco escribir, pero estoy haciendo todo lo posible para que puedan entenderlo de la mejor forma. Por la concentración del ácido, que es C2H3. De nuevo, disculpe. Vamos a ponerlo aquí que entonces, igual que la concentración de H3 o más es igual la constante de acidez por la concentración de HC2H3O2 sobre un 3 H3O2, ¿ok? Sobre la concentración del acetato CH2H3O2 menos, correcto. Ahora, por otra parte, tenemos que la constante de la base es igual a la concentración del ácido acético, que es lo que produce, que este es el producto de la hidrólisis, ¿cierto? Del acetato de sodio, que le había mostrado anteriormente, por la concentración de OH menos, ¿cierto? Sobre la concentración del acetato. Listo. Y eso nos da, despejando la base, nos queda que la concentración de OH menos es igual al K sub B por la concentración del acetato, despejando, sobre la concentración del ácido. Correcto. Bueno, ahí no se entendió mucho esta parte. Voy a corregirlo. Bueno, pero ya lo saben que es el ácido. Que es el ácido acético, que lo hemos dibujado bastantes veces. Correcto. Entonces nos queda, si vemos la ecuación, nos queda que la constante de ionización del agua relaciona la concentración de iones hidróneo con la concentración de OH. ¿Por qué llegamos a este juego matemático? Porque tanto la constante de acidez como de la base de la ionización, por ejemplo, del equilibrio de un ácido débil, en este caso el ácido acético, y el equilibrio de su sal, por ejemplo, en este caso el acetato de sodio, están directamente relacionados en la constante de ionización del agua, que dice que es igual a la concentración de iones hidróneo por la concentración de OH. Entonces, ¿qué hice? En la concentración del ácido despejamos la concentración de iones hidróneo, de la concentración de la base, la concentración de OH, y reemplazamos en esta ecuación matemática. ¿Qué nos queda? Un momento, voy a borrar acá. Borrar un poco aquí, listo.
Entonces, si reemplazamos, nos queda que la constante del agua es igual a la concentración de H3 o más ion hidrógeno, que es esto que está denotado por reemplazamos, que no es más que K sub A por la concentración del ácido acético H5O2, ¿cierto? Sobre C2 H3O2 menos. Correcto. Borramos aquí para crear un poco más de espacio. Ok. Y esto por la concentración de OH, que está definido por K sub B por la concentración de C2H3O2 menos sobre la concentración del ácido acético. Te quedaría sobre HC2H3O2. Borramos aquí. Si vemos entonces al reemplazar los valores que nos queda un sistema matemático en el cual vemos que el ácido acético con el ácido acético se cancela, la concentración del ion acetato con la concentración del ion acetato se cancela y nos queda que la constante de ionización del agua está directamente relacionada con la constante de acidez por la constante de la base. Y nos queda, y de aquí, de este juego matemático, sale la ecuación que nos relaciona la ionización del agua con la ionización del ácido y de la base. ¿Correcto? Entonces, retomando, tenemos que, ya sabemos de dónde sale esta ecuación matemática. Entonces nos queda que el ácido débil en su base conjugada, entonces queda que K sub A es igual a la constante de ionización del agua sobre K sub B y respectivamente K sub B, despejando de esta ecuación, es respectivamente la división entre la constante de ionización del agua entre la constante de acidez. Bueno, con respecto a eso, entonces tenemos los siguientes problemas. Lo primero que debemos tener en cuenta entonces, cuando se da una hidrólisis, ya sabemos que es la reacción de una base conjugada con el agua. Una base conjugada que proviene ¿de qué? De una sal. Siempre nos los van, todos los ejercicios que realicemos o los problemas que encontremos a nivel del laboratorio, siempre nos van a hablar de la sal. Pero nosotros debemos saber que la sal está compuesta por un catión y un anión y siempre la reacción la hacemos de forma iónica. O sea, solamente estamos teniendo en cuenta los iones, no los cationes como en este caso. Por ejemplo, el primer ejercicio nos dice lo siguiente. Calcula la concentración de OH en una solución 1 molar de cianato de sodio, este compuesto que observan aquí, que presenta una constante de acidez de 3.5 por 10 a la menos 4. Por otra parte nos dice el enunciado. La constante de ionización ácida, hidrólisis, también puede ser, también hay dos tipos, la ácida y la básica, de sigma 2 es 3.3 por 10 a la menos 10. Calcule el pH de una solución 0,001 molar de cloruro de zinc y ve cuál es la constante de disociación básica del hidróxido de zinc. Entonces aquí, de manera de ejemplo, le estoy colocando las diferentes reacciones en equilibrio. Por ejemplo, para el cianato de sodio en agua, nos da como producto el ácido cianúrico y ion hidróxido. Y en el caso del zinc tenemos estas dos ecuaciones. En la hidrólisis ácida, que reacciona con agua, produce este hidróxido de zinc más ion hidronio. Y en el caso de la disociación, que nos habla el segundo problema, que nos dice la disociación del hidróxido de zinc, aquí vemos una disociación en equilibrio de zinc más el ion hidróxido. Entonces copien estos dos enunciados, esto que estamos viendo en la pantalla, para proceder a realizar estos dos ejercicios.
¿Listo? Bueno, voy a pasar a la pizarra virtual para desarrollar este enunciado. Ok, bueno. Un minuto borro. Bueno, entonces el enunciado nos dice que calculemos la concentración en una solución 1 molar de cianato de sodio. Entonces nos dan que la constante de acidez, nos proporcionan la constante de acidez y nos dan el valor de la concentración de cianato de sodio. Entonces tenemos, lo primero que hacemos, bueno, planteamos el equilibrio. En este caso nos están hablando de que es una base, ¿cierto? Que se hidroliza con agua y nos da como resultado la formación de su ácido conjugado más una base conjugada del correspondiente ácido, que en este caso es un ácido débil, que es el agua, ¿sí? Entonces, la constante para la base sería igual entonces a la concentración de HOCN por la concentración de OH- entre la concentración del cianato, que es nuestra sal. Ahora, sabemos que el Kw es igual a la constante de acidez por la constante de la base. Entonces, analizando el equilibrio de esta reacción, tenemos, disculpe que lo coloque acá abajo, voy a colocar aquí en el inicio, vamos a simbolizarlo con la letra N. En el inicio tenemos una concentración de 1 molar del cianato de sodio, ¿cierto? Y tenemos 0 y 0 del hidróxido, porque no ha existido el cambio. Cuando ocurre el cambio, tenemos un consumo de una cantidad de esta cantidad de 1 molar, se consume una cantidad de esa concentración para la formación del ácido y de la base, que en este caso es el ion hidróxido. Entonces, en el equilibrio Profe, nos tengo una queda, duda. ¿sí? ¿Y por qué le puso menos X? Porque recuerda que inicialmente ¿Consumido? ¿Cómo? ¿Porque se consume eso? Claro, se está consumiendo. Es que el cianato está actuando como base, ¿cierto? Y en este caso el agua como un ácido. El agua le cede un protón a este cianato, por el cual se consume una cantidad de él para dar la formación de su ácido conjugado. Entonces, como nos están diciendo que tenemos una concentración de 1 molar, en el cambio, una cantidad de esta concentración se está consumiendo para la formación de estas dos especies. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces, ok, de nada. En el equilibrio nos quedaría que 1 menos X y una cantidad X y X de una cantidad X y X de esas dos especies. Listo. ¿Qué sigue ahora? Ahora lo que sigue es analizar la ecuación. Voy a borrar acá. Entonces nos queda, ya sabemos que estos momentos, minutos. Listo. Entonces nos queda que la concentración nos quedaría en la constante de la base, nos quedaría X por X, que son las especies, los productos, sobre
1 menos X igual a la constante de ionización del agua sobre la constante de acidez. ¿Sí saben de dónde sale esto, verdad? Recuerden que la constante del agua es igual a la constante de la acidez por la constante de la base. Por ende, la constante de la base es igual a la constante de ionización del agua sobre la constante de acidez, que es esto que observan aquí. ¿Sí? Lo que hice fue reemplazar a qué equivale la constante de la base. ¿Listo? Entonces, en ese caso, sucede aquí, aquí pasa algo en particular. La constante de la base, ¿de qué magnitud es? Del ácido, digo. La constante del ácido es de 3.5 por 10 a la menos 4. En ese caso, hasta lo que hemos visto, ¿qué sucedería? Hay que hacer la... No se puede despreciar la X. No se podría despreciar la X, ¿cierto? En ese caso, entonces, este ejercicio nos lleva a una ecuación de tipo cuadrática, ¿verdad? Entonces, quedaría de la siguiente forma. Quedaría que... un momento. Entonces nos quedaría, entonces, x cuadrado sobre 1 menos x igual a la constante del agua, que es 1 por 10 a la menos 14. Eso lo conocemos, ¿cierto? Yo les había comentado en el momento que lo vimos que se grabara en ese valor. 1 por 10 a la menos 14 es la constante de ionización del agua. Entre la constante de ionización del ácido, que es 3.5 por 10 a la menos 4. Correcto. Entonces nos queda una ecuación. Un momento. Voy a borrar acá arriba. ¿Qué tipo de ecuación nos queda? Vamos a ver qué nos queda. Aquí es diferente porque vamos a decir nos lleva a una ecuación cuadrática. Entonces tenemos que x cuadrado por 3.5 por 10 a la menos 4 es igual a 1 por 10 a la menos 14, 1 menos x. ¿Cierto? Entonces nos queda que x cuadrado es igual a 1 por 10 a la menos 14, pues resolvemos este producto, menos 1 por 10 a la menos 14x. Ya. Voy a borrar aquí abajito. Esto entre 3.5 por 10 a la menos 4. ¿Qué tipo de ecuación nos quedaría en ese caso? Bueno, aquí entonces pasa algo diferente. Que bueno, este es un caso particular. En teoría, quería llegar a esta ecuación para que se dieran cuenta de algo. Claro, cuando estamos trabajando con equilibrios en ionizaciones, el valor, por ende, de 10 a la menos 5 menor a 10 a la menos 5 se desprecia. En este caso, claro, manteniendo esa regla, la constante de acidez de 3.5 por 10 a la menos 4 no debería despreciarse, pero ¿qué sucede aquí?
Aquí en el caso de la hidrólisis, la concentración de ambos, tanto del OH-, que es una de las especies que se produce, que es la base, y la concentración del ácido correspondiente de reacción, ambos son iguales. Entonces, aquí en este caso, como vemos que 1 por 10 a la menos 14 es un número muy pequeño que multiplica X, este cambio es demasiado pequeño, si se dan cuenta por el orden de la magnitud de la ionización del agua. Entonces, en este caso en particular, despreciamos el valor de X. Correcto, o sea, despreciamos este producto. Ahora, si tenemos cuando estemos realizando, por ejemplo, en la prueba, si yo le llegara a colocar un ejercicio de este tipo, yo se los diría antes en el enunciado, porque sé que de pronto esta parte cuesta un poco más. O, por eso les digo, deben estar muy pendientes porque de todos los ejercicios que he trabajado en clase, voy a colocar ejercicios muy similares a los que están ahí, al igual que las guías. En la guía es posible que al menos 2 ejercicios de la guía, tal cual como están, van a salir en la prueba. Así que es posible eso. Entonces, debido a eso, se elimina este factor y nos quedaría que la concentración X es igual a la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14 entre 3.5 por 10 a la menos 4. Profe, ¿Sí? no entendí lo último que explicó. No, que lo que te decía es que la concentración de OH- y del ácido, como depende de la sal como tal, la concentración de ellos dos va a ser la misma. ¿Qué sucede? Si te das cuenta en la ecuación matemática, teníamos la recta, como por decirlo así, de lo mismo. Entonces, como es un cambio muy pequeño el de X, esa recta, ese valor que estaba ahí no se tiene en cuenta. Es como si despreciáramos a X. Para hacerlo más sencillo, desde el inicio, cuando colocamos 1 menos X, era como si estuviéramos dividiendo X cuadrado sobre 1. ¿Sí me entiende? O sea, no tendríamos en cuenta X como tal. Pero esto es un caso excepcional, ¿ya? Por eso no lo tomen como una regla. Y si colocamos algún caso de pronto diferente a lo trabajado, en el enunciado del ejercicio yo se los dejo planteados, ¿ok? Para que no haya confusiones. Gracias, profe. Ok, entonces X en este caso sería la raíz cuadrada de eso que está ahí y eso nos da 5.34 por 10 a la menos 6, que esa sería la concentración del ion hidróxido, que eso es lo que nos pide el enunciado. Ahora, que es la misma concentración del ácido correspondiente que está planteado. No recuerdo el nombre de ese ácido. Ácido cianúrico, sí. Entonces, si ustedes quieren verificar si esto está bien, reemplazaríamos estos datos en la constante de la base y nos debería dar el valor de 3.5 por 10 a la menos 4. Así nos damos cuenta que el ejercicio está bien. ¿Correcto? Bueno, voy a borrar acá. Seguimos con el siguiente problema. ¿Todos copiaron el enunciado del siguiente problema? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces en el siguiente enunciado nos dice que la constante de ionización ácida de hidrólisis del zinc más 2 es de 3.3 por 10 a la menos 10. Nos preguntan, A, calcule el pH
de una solución de cloruro de zinc a una concentración de 0,0010. Y B, ¿cuál es la constante de disociación básica del hidróxido de zinc? Y yo les coloqué en ese enunciado las dos ecuaciones correspondientes. Entonces, en este ejercicio de antemano, les explico que en este sí se tiene en cuenta, como les repito, si hay un caso particular, yo se los dejo descrito en el enunciado. Podría decirle, por favor, en este caso, desprecien, no sé, X, porque la constante, por algún motivo, yo se los dejo expresado. Pero la regla sigue siendo la misma, ¿ok? Entonces, en este caso mantenemos la regla que habíamos discutido anteriormente, donde el sigma 2 o 2 más agua producen equilibrio, hidróxido de zinc más H más. ¿Ok? Entonces, en el inicio tenemos una concentración inicial de zinc que es de 0,0010, que eso nos lo está dando el problema, que es lo mismo que decir, no, nos lo da el problema 0,0010, iba a decir otra cosa, pero no. Tenemos una concentración inicial 0 y 0, tanto de hidróxido de zinc como de ion hidronio. En el cambio, como ya ustedes saben, tenemos un consumo de esta concentración de zinc para dar por ende la formación de X concentración de hidróxido de zinc y X concentración de ion hidronio. En el equilibrio resultante nos va a quedar 0,0010 menos X menos el cambio y una cantidad X y X de estas dos especies. Entonces, como les decía anteriormente, la constante de acidez para este sistema es de 3.3 por 10 a la menos 10. Como es un valor menor del orden de 10 a la menos 5, despreciamos X, ¿correcto? Entonces, nos queda que 3.3 por 10 a la menos 10 es igual a X cuadrado sobre 0,0010. ¿Correcto? Listo. Entonces, en ese caso, quedaría, resuélvanlo y me dan el resultado. Ya ustedes ahí de ahí para adelante, ya de ahí en adelante se conocen el procedimiento. Recuerden que nos están pidiendo, no se confundan, calcule el pH. Doy 3 minutos para que lo terminen y me den el valor del pH. Profe, da 6,2 el pH o no?
Listo. ¿Cuánto les dio el pH? Voy a ir borrando acá mientras. Profe, da 6,24. Es correcto. Exactamente. Gracias. Ya. ¿Todos lo pudieron hacer? ¿Alguna duda? Escucho dudas, algún inconveniente, necesitan que les explique nuevamente algo. Ok. Igual, bueno, voy a colocar el resto del desarrollo del problema. Entonces queda, en ese caso, bueno, despejando x cuadrado, como ya ustedes ya lo hemos hecho un sinnúmero de veces, quedaría que es el producto entre 3.3 por 10 a la menos 10, ¿correcto? Por 0,001. Nos queda que x es igual a la raíz cuadrada de 3.3 por 10 a la menos 10 por 0.0010. Así x, voy a borrar acá abajo. Listo. Entonces x es igual a 5.74 por 10 a la menos 7. Pero por el equilibrio sabemos que x es igual a la concentración de H+. ¿Sí? Por las condiciones de equilibrio que establecimos inicialmente. Entonces, como sabemos que es igual a la concentración de H+, y por allá recordando, sabemos que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H+, lo que hacemos es reemplazar en esta ecuación menos el logaritmo de la concentración de 5.74 por 10 a la menos 7, y eso nos da un pH de 6.2. ¿Correcto? Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Bueno, seguimos con el inciso B. El inciso B entonces nos dice que ¿cuál es la constante de disociación básica? Nos está preguntando hallar entonces el caso B. Pero el ejercicio nos está dando el caso A, que lo conocemos, que es 3.3 por 10 a la menos 10, y conocemos también la constante de ionización del agua. Entonces, este es mucho más sencillo. Basamos en la ecuación, en la relación que les expliqué anteriormente, donde se relaciona la constante de acidez, el producto de la constante de la acidez por la constante de la base, es igual a la constante de ionización del agua para el caso de la hidrólisis, que no es más que es una hidrólisis, es la reacción entre una sal, cual está compuesto por una base conjugada, y un ácido débil, que en este caso tratamos, por ejemplo, dos ejemplos distintos. Uno fue empleando agua como ácido, y en el otro caso correspondiente utilizamos agua también, pero con un compuesto inorgánico, con zinc. Entonces, en el inciso B nos dice la ionización. Tenemos que el hidróxido de zinc ioniza en equilibrio en zinc 2 más OH menos. Y sabemos que KW es igual a K sub A por el K sub B. Y necesitamos conocer K sub B. Entonces, K sub B es igual a la constante de ionización del agua sobre K sub A. Reemplazamos, sabemos que la constante de ionización del agua es 1.0 por 10 a la menos 14 entre la ionización, la constante de ionización del ácido, que el ejercicio no nos proporciona,
que es 3.3 por 10 a la menos 10. Entonces nos da que K sub B es igual a 3 por 10 a la menos 5. Correcto. Mucho más sencillo cuando nos piden calcular la constante de ionización. Bueno, ¿alguna duda? ¿Preguntas? Me pueden escribir a través del chat. Pueden activar su micrófono también, me pueden hablar. Que quieran que aborde hasta este punto de la clase. Voy a ir borrando mientras los escucho. Listo. Volvemos a la presentación. Y vamos a hablar sobre lo que son las soluciones amortiguadoras o buffer. Yo creo que ustedes ya están relacionados con estos conceptos debido a que en su curso de química del semestre anterior o el año anterior ya lo abordaron. La idea con esto es de que adquieran ciertas destrezas en el manejo de cálculos, ya que a lo largo de las distintas unidades que abordaremos desde la clase siguiente, vamos a realizar muchos cálculos matemáticos para determinación de concentraciones de algún analito en particular en nuestros alimentos. ¿Sí? ¿Esto entra en la prueba, profesor? Sí, todo esto entra en la prueba. Cabe también resaltar de que en la prueba van a entrar, así como lo vieron en la guía, algunas preguntas teóricas, pero no teóricas, por decirlo así, al pie de la letra, sino conceptos, por ejemplo, del par ácido base conjugado, qué es una solución buffer, qué es una ionización, qué es una hidrólisis. Preguntas de ese tipo. La idea es de que tengan los conceptos lo más claros posibles y entiendan los distintos problemas que hemos trabajado. Entonces, en esta parte, lo primero que tenemos que definir qué es una solución amortiguadora o buffer. Las soluciones amortiguadoras o buffer son soluciones que son capaces de resistir cambios en el pH y son indispensables para mantener estable, por ejemplo, la concentración de iones hidróneos en los sistemas biológicos. Cuando hay demasiados iones hidróneos, por ejemplo, una solución amortiguadora absorberá parte de ellos, subiendo el pH, como lo observan aquí en la gráfica. Subiendo un poco el pH. Si ven aquí, se hace un poco al agregar una solución que, en este caso, que no es amortiguadora, si le agregamos iones hidróneos, sí se dan cuenta que disminuye el pH, se va haciendo cada vez más ácida. ¿Cierto? A diferencia de una solución amortiguadora que cuando se le da un aumento en los iones hidróneos, esta disminución en el pH es casi, por decirlo así, nula o muy mínima. Si ven que tenemos un pH de 7, al agregar iones hidróneos tenemos un pH de 6.9. Ya. Las soluciones, por ejemplo, amortiguadoras, entonces consisten generalmente de un par ácido-base, cuya diferencia radica en la presencia o ausencia de un protón, un par ácido-base conjugado. ¿Qué quiere decir eso? Que los buffers están compuestos de la siguiente forma. Tenemos dos tipos de buffer. Tenemos un buffer que denominamos como ácido y un buffer denominado como básico. En el buffer ácido está conformado por un ácido débil y su sal. Ejemplo, el ácido acético
y el acetato de sodio. Ese par formado entre un ácido débil y su sal nos da como resultado la formación de un buffer. ¿Ya? Por otro lado, los buffers básicos son formados por una base débil y su sal, como el caso, por ejemplo, de la base débil, en este caso sería el amoníaco, y su sal, que es el cloruro de amonio. Bueno, las soluciones amortiguadoras o buffer tienen una capacidad para amortiguar básicamente los cambios drásticos de pH. Entonces, estas soluciones lo que buscan es tratar de mantener un pH estable en el tiempo, aun cuando se agreguen iones hidróxido o iones hidróneo. Entonces, es precisamente en esa región en donde al agregar ciertas cantidades de iones hidróneo o hidróxido, el valor del pH de la solución permanecerá constante. En esta región, los dos equilibrios que existen en la solución, la disociación del agua y la del ácido en cuestión, balancean las concentraciones agregadas de ácido o base, de tal manera que la suma de los componentes de las reacciones no varía, solo lo hace su relación. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, déjeme buscar una imagen donde tenga una solución buffer. Tengo una acá. Digamos, en la solución que observan aquí, por ejemplo, digamos que esto fuera un buffer. Obviamente no lo es porque recuerden que un buffer lo conforma, en este caso, un ácido débil con su sal. En este caso sería el ácido acético con el acetato de sodio. Pero como pensemos que este es el acetato de sodio. Formaría iones hidróneo, da como resultado las formaciones de iones hidróneo y base, ¿cierto? Y su base correspondiente. Entonces, en una solución amortiguadora, si yo aumento la cantidad de iones hidróneo, por ejemplo, que le estoy agregando ácido a ese buffer y digamos que ese buffer tiene un pH de 7, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Si yo agrego una concentración de iones hidróneo, lo que va a buscar la solución buffer es restablecer nuevamente el equilibrio, o sea, de cierta forma consumirse esa cantidad de iones hidróneo para que no afecten el pH. Entonces, en ese caso, la base correspondiente va a reaccionar con esa y a generar la formación de agua en el buffer y manteniendo un pH estable. Entonces, algunos sistemas buffer de importancia biológica que encontramos en la naturaleza son, por ejemplo, los buffer carbonatos, que son muy comunes, que son los más importantes, por ejemplo, en la sangre, que se encuentra este tipo de buffer. Los buffer fosfatos, que es el más importante pues, a nivel intracelular. Y encontramos el buffer de proteínas, que es tanto en sangre como dentro de la célula, participa en la regulación del pH. Además, los buffers tienen un sinnúmero de aplicaciones a nivel de laboratorio, dado que muchas, por ejemplo, biomoléculas son estables a pH en particular, entonces por eso es necesario preparar soluciones buffer para mantener la integridad de esta sustancia. También para ensayos biológicos, cuando se hacen ensayos sobre cultivos celulares, para determinación, por ejemplo, de propiedades anticáncer, estas células también son cultivadas sobre diferentes buffers, a un pH en particular, para que no ocasione problemas en los distintos ensayos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los buffers sanguíneos, se maneja un rango el buffer maneja un rango de acidez, no, porque básicamente es neutro de 7.35 a 7.45. Ese es el buffer, el valor en el que se mueven los buffers sanguíneos. Cuando este valor está por debajo de esta escala, o sea que es mayor el pH, por ejemplo, en el caso de 6.8, es cuando las personas adquieren lo que denominamos una acidosis.
En el caso contrario, cuando este pH está por encima de este rango, que en el caso de 7.8, es lo que denominamos una alcalosis, que da como resultado la acidosis, el exceso de ácido en los líquidos del cuerpo. La persona tiende a sufrir de comas. Y en la alcalosis, la persona puede sufrir distintas manifestaciones como son convulsiones y posiblemente comprometer su integridad. Bueno, pero ¿cómo nosotros calculamos, por ejemplo, ese pH de un buffer, de ese sistema ácido débil sal? Entonces, está denominada la reacción de Henderson-Hasselbalch, que es la que determina el cálculo del pH para este tipo de equilibrios, en el cual Henderson-Hasselbalch relaciona los pK, el pH quedaría determinado por el pK más el logaritmo de la concentración del ion sobre la concentración del ácido, donde el pK es igual a menos el logaritmo de la concentración de la constante de acidez. Para el caso de buffers básicos, tenemos que el pH es igual a 14 menos el producto entre el pK sub B más el logaritmo de la concentración de los iones sobre la base, donde el pK sub B es igual a menos el logaritmo de K sub B. Pero ¿de dónde sale el desarrollo de esta ecuación? ¿Por qué se calcula a través de esta ecuación? La ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es esta que encontramos aquí, tanto para ácidos como para base, es una expresión utilizada en química para calcular el pH de una solución reguladora o tampón a partir de su pK sub B, los cuales son obtenidos, estos pK y pK sub B, son obtenidos de la constante de disociación del ácido, lo que les había mostrado anteriormente. A partir de la constante de disociación del ácido, obtenemos estos valores de pK. Bueno, entonces, ¿de dónde sale esta expresión? Por ejemplo, supongamos el siguiente equilibrio. Tenemos en este caso un ácido denominado como HA con disociación parcial, ¿cierto? El equilibrio, la constante de equilibrio de este ácido débil queda determinado por la concentración del anión, por la concentración de iones hidróneo sobre la concentración del ácido. Despejando la concentración de iones hidróneo, nos quedaría la siguiente ecuación, donde la concentración de iones hidróneo es igual a la constante de acidez que multiplica la concentración del ácido sobre la concentración del anión. Entonces, multiplicando ambos lados por antilog, por ejemplo, o con logaritmos decimales, obtenemos lo siguiente, menos el logaritmo de la concentración de H3 o más, si ya saben, es igual al pH, menos el logaritmo de K sub A y resolvemos menos el logaritmo base 10 de este producto. Nos da como resultado, reemplazamos menos el logaritmo de la concentración de H más no es más que el pH, que este es igual menos el logaritmo de K sub A, como lo habíamos determinado anteriormente, era igual al pK sub A, más invertimos estos factores debido a que es la sal sobre el ácido. Vemos la relación del producto que finalmente es el par básico sobre su ácido. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la base conjugada del ácido correspondiente. Entonces es la división de la concentración de esa base conjugada sobre el ácido. Nos da como resultado la ecuación del pH para calcular en sistemas buffer. Como vuelvo y repito, el sistema buffer se da por el equilibrio entre una sal y su ácido débil. En este caso, por ejemplo, en el caso del ácido acético, sería ácido acético y acetato de sodio, entre otros. Aquí como ejemplo tenemos cuál es el pH, por ejemplo, de un buffer preparado con una concentración de ácido acético 0,4 molar y una concentración de acetato de sodio 0,35 molar, donde la constante de acidez de él es de 1,8 por 10 a la menos 5. Ejemplo 2.
cuál es el pH de un buffer de amoníaco al 0,6 molar y cloruro de amonio 0,55 molar, donde tiene una K sub B de 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces, como ustedes observan, al nosotros leer el ejercicio, nos damos cuenta que nos hablan de un buffer, porque nos están hablando de una solución que es preparada con un ácido débil y con la sal de ese ácido. Correcto. Y nos piden calcular el pH, o sea, mezclaron estas dos concentraciones, nos piden determinar el pH final de esa solución, en ambos casos, para un ácido, para un buffer ácido y para un buffer básico. Entonces, en este ejemplo son sencillos. Básicamente lo que hacemos es reemplazar en las ecuaciones que les comenté anteriormente. Para mayor entendimiento, vamos a realizarlo. Voy a realizar uno de ellos para que vean cómo es el manejo de este tipo de problemas. Ok, entonces el primer problema nos dice lo siguiente. Nos dice, calcule el pH de un buffer preparado con ácido acético al 0,4 molar y acetato de sodio al 0.35 molar. Y tenemos una constante de acidez de 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos ácido acético al 0,4 molar y acetato de sodio .35 molar. Entonces sabemos que el pH, un momento, voy a borrar acá. Sabemos que pH es igual al pK sub A más el logaritmo de la concentración, aquí le vamos a colocar, de la sal, para que ustedes la identifiquen rápidamente, sobre el ácido. ¿Cierto? Pero, donde tenemos que el K sub A es igual a 1.8 por 10 a la menos 5, ¿sí? Y sabemos que por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el pK sub A es menos el logaritmo del K sub A, ¿sí? Listo. Voy a borrar aquí. Entonces, sigamos calculando acá, aprovechemos. Entonces calculamos, entonces el pK sub A es igual a menos el logaritmo de K sub A. Y eso da, ahí tenemos K sub A, lo pueden ver, menos el logaritmo de 1.8 exponente a la menos 5. Eso me da 4.74. ¿Cierto? Entonces, tenemos lo siguiente. El pH es igual, reemplazamos 4.74, que es el pK sub A, más el logaritmo de la concentración de la sal, que en ese caso es el acetato de sodio, ¿cierto? Es la sal, de una concentración de 0,35 entre la concentración del ácido, que en ese caso es 0,4. Borramos acá abajo. Entonces nos queda que el pH es igual a, resolviendo esto, 4.68. ¿A todos les dio así?
¿Todo les dio así? ¿Sí? Escucho. Sí, profe. Ok, ya. Vamos entonces con el siguiente. Bueno, voy a detenerme un poco, no sé si hay dudas hasta aquí. Lo que hay que tener claro, tienen que aprender, es que un buffer lo conforma un ácido débil con su sal. Eso es primordial. Les traté de explicar de dónde proviene la ecuación para el cálculo del pH en este tipo de soluciones que implican los pKa. En algún momento ustedes vieron el principio de Le Chatelier en química general donde les explicaban algo sobre esto. No es más que la relación de estar relacionado directamente con las constantes de disociación. Y los ejercicios básicamente son de este tipo. Lo interesante aquí es aprender a cómo prepararlo. Por el momento estamos analizando ya buffers que han sido diseñados y estamos calculando el pH final que nos proporciona este equilibrio ácido-base. Bueno, el siguiente enunciado dice, un momento, voy a compartir la pantalla de la presentación. ¿Cuál es el pH? Por si no lo... Realícenlo ustedes por favor. ¿Cuál es el pH de un buffer de amoníaco al 0,6 molar y cloruro de amonio al 0,55 molar? Realicen ese ustedes, por favor. Se los voy a dejar proyectado en la pantalla. Les voy a dar unos 3 minuticos para que lo realicen y pasamos al siguiente que tiene un poco más de complejidad.